pues alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso. La gracia al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien. Algún día le ha enseñado, hagan su cosa bien, porque cuando usted está arriba, tiene a todo el mundo al lado, pero cuando usted se va, pasó, como el agua del río. Bien, y ya ustedes saben que está con nosotros, como siempre, el legendario y maestro Miguel Cabrera Puello. Muchísimas gracias, maestro Diomedes Olivares. Damos un saludo muy especial tanto al hermano Alfonso Torres como a Eloy Marcún. Damos a ustedes, amigos televidentes que están con nosotros, damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene su amor, nos llene su paz, nos llene la sabiduría y el regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo como siempre que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan al hombre común, y que haga de nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que dialoguemos, este grupo de jóvenes, no tan jóvenes, y claro está, profesionales, sea pegada a la verdad, a los principios más puros. Bienvenido a su espacio Democracia TV. Muchas gracias, maestro Miguel Cabrera, y como siempre, el hermano y maestro Alfonso Torres y Ulloa. Muchas gracias, maestro Diomedes, un placer estar acá. A mí me gusta venir a este espacio porque me fortalece en la fe de la patria, porque este espacio comienza entonando el himno nacional. Eso lo voy a decir siempre, porque la patria es aras, no pedestal. La patria es el día a día. La patria crece en la medida en que sus mujeres y sus hombres trabajen para ella día a día, no que vivan de ella. Así es que estar aquí en Democracia TV es un compromiso con la verdad. Adelante, maestro. Muchas gracias, don Alfonso, y ya ustedes saben que pueden buscar, ¿verdad?, nuestra página web y así poder estar informados de todo lo que pasa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahí ustedes la tienen, pueden entrar y ver cada uno de los movimientos que van ocurriendo. Recuerden, minuto a minuto, hora tras hora y día tras día, el cambio, ¿verdad?, sobre todo con el mundo sobre ruedas. Esa parte también es interesante para compartirla con ustedes, y cada uno de estos episodios extraordinarios, como ya es de costumbre, lo tradicional de su periódico, El Democrático, que hace tiempo que forma parte de las redes sociales y que ahí ustedes lo tienen en pantalla, pueden buscarlo, imprimirlo, enviarlo, compartirlo. Ya es de ustedes. Eso significa que el trabajo arduo llega a cada uno de los hogares dominicanos y del mundo, porque ya está incrustado en el satélite, ¿verdad?, de la historia. Y ese punto también es importante, porque ese espacio está para tomar y definir puntos esenciales. Y hoy, pues precisamente el personaje electo de nuestro periódico tenía que ser un coloso
de la República Dominicana. Y ustedes saben que a mí me gusta siempre destacar las personas que de una forma u otra hacen un trabajo diferente. Y desde que yo inicié este programa aquí, estoy diciendo que el presidente Luis Abinader es un hombre que definitivamente va en el camino de ser la diferencia entre los demás presidentes. Ahí ustedes lo tienen electo por nuestro periódico como el personaje del año. Primero, el punto esencial en este análisis que se hizo, no entró el país en un estado de crisis. Tomó la decisión correcta en el mes de febrero 24. Hoy en día, muchos gobiernos todavía lo siguen haciendo, lo mismo que ya él hizo a inicio de año. Y esto le da la grandeza de hoy estar en la portada de nuestro periódico como el personaje del año. Ustedes recuerdan que si esta medida tomada sobre todo para mantener los precios de los combustibles y de los alimentos de primera necesidad, ustedes no se imaginan la huelga y los miles de muertos que aquí hubieran ocurrido con un país en estado de hambruna como ha ocurrido en muchas partes. Y lo dejo hasta ahí, lacónico en ese tema. Para agotar mi turno, entonces me voy a otro escenario que tiene que ver con Europa. En este caso, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que el año que viene, ustedes saben que sigue la presión de que Barcelona quiere su independencia de España. Y viene ese escenario planteado precisamente para el año 2023. Y desde ya entró en ese diván que yo digo, el tema de que no hay independencia para Barcelona. O sea, el gobierno español no va a aprobar eso. Y ya se lo está diciendo al presidente del gobierno catalán para ese primer entorno. Pero dentro de ese escenario también termina de anunciar un paquete de medidas para compensar la crisis que puede venir sobre todo en España. 45.000 millones de euros para aliviar la carga del pueblo, sobre todo con el alto precio en la energía y los combustibles y los alimentos. Y ha enviado al Congreso para aprobar, entonces dentro de ese renglón, un paquete de medidas para exonerar de impuestos los alimentos de primera necesidad que ya el presidente Luis Abinader hizo en el mes de junio. Ustedes recuerdan toda la crítica. Bueno, aquí está José Eloy Marcún y ahorita vamos a hablar de eso. Él habló precisamente de lo que estaba haciendo el presidente y por qué era correcto hacerlo. Miren, ayer fue Pedro Sánchez que asumió este compromiso, y no para quitárselo todo, sino para dejarle un 5%. Bajar el ITEVI, el IVA, como ellos le dicen, de un 10 a un 5%. Pero dejo el tema de España ahí para que ustedes sepan cómo viene la crisis para el año 2023 y por qué hay que adelantarse a los acontecimientos. Me voy al tema de lo que tiene que ver con Brasil, con el presidente Bolsonaro y el presidente electo, precisamente. Vamos a agotar el tema de Bolsonaro para hacerlo mejor. Bolsonaro, precisamente hoy tiene una portada en el periódico, donde ha disminuido su ejercicio de trabajo a 1 hora por día. Oigan bien dónde va llevando la soledad al presidente del Brasil. Eso es para que los funcionarios, el nombre lo dice, funcionarios públicos, llegue un momento que usted se fue y que todo el mundo recoge hasta la alfombra y se va. Miren la mirada de concierto que se ve. Eso ustedes saben por qué pasa eso. Es sencillo. Parece que el trabajo no fue lo que el pueblo brasileño pudo ver en Lula da Silva. Y ustedes saben por qué se ve esa mirada hacia el infinito.
porque empieza todo el mundo a dejarlo solo. Todo el mundo. Entonces él dijo 3 frases. O caigo preso, o muero, o vuelvo a tomar la presidencia en 4 años para adelante. Fin de la cita. Y dejo ese punto hasta ahí. Se lo dejo a ustedes que están en el poder para que lo analicen. Y me voy entonces con Lula da Silva. El tema del presidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene que manejarse como si fuera una especie de hombre sabio. Porque este hombre ha sido sabio. Y ha sido sabio porque ha gobernado para el pueblo. Por eso cuando él cayó preso, su pueblo nunca lo desamparó. Y no el pueblo, el mundo. Porque es mucho decir que el Papa Francisco mandara una carta solicitando la libertad de Lula da Silva. Ustedes ven dónde llega. El trabajo bien hecho de un hombre electo presidente en el Brasil significa que dejó huellas para volver al poder. Y Lula da Silva tiene la grandeza de que ya fue presidente 2 veces. Y esas 2 veces son lo que el diván de ese coloso de Rodas que yo hablé ayer bien claro, es para que sepan que usted tiene un pie aquí y el otro aquí. Usted está adentro, pero puede caer fuera. Entonces, aquí hay muchos funcionarios que pueden mirarse en el espejo de ese escenario. Y yo termino mi diálogo ahí. Don Alfonso Torres y Ulloa, su turno es. Muchas gracias, maestro. Es interesante escuchar lo que refiere a la soledad del poder. Pero los funcionarios públicos de la República Dominicana no piensan en eso. Solo se manejan a partir y en función de la arrogancia del poder. Y refleja la pobreza de mente, la pobreza cultural. Lo importante es descender de una función pública y ser recibido y abrazado por lo de antes. No que lo de antes le den la espalda. Pero bueno, cada quien es cada cual y sabe cómo hacer sus cosas y después saber cómo da la cara o cómo se esconde, porque hay muchas cosas en este mundo de Dios. Bolsonaro dice, me espera la cárcel. ¿Por qué? Él sabe por qué lo dice, ¿verdad? O la muerte o volver al poder. Ninguna de las 3 se descartan. Son cosas posibles. Pero lo dice sin que se lo pregunten y lo dice de una manera calculada. Lo importante es actuar bien. Por eso Lula retorna con el abrazo de su pueblo. Pero bien, Alex, si conseguimos ahí la página 13, por favor, hay un dato interesante que expresa que un cierto conformismo que no debe ser. Que la tasa de feminicidio en la República Dominicana es menor a la del año anterior. Y solo murieron 57 mujeres producto de la cultura machista. Una mujer asesinada es reflejo de una barbaridad. Es una tragedia para el pueblo. No debe morir una sola mujer producto de la pasión de un hombre que se siente ser propietario, dueño de la misma. Pero, ciertamente, aquí hemos tenido años en que mueren 200, 192 mujeres asesinadas. Pero una es una tragedia. Ojalá no caiga una mujer víctima por los celos de un hombre que se siente dueño de ella. Y excepcionalmente de otra mujer, porque ya también tenemos esos casos, que son conocidos, casos de famosas que han trascendido a la opinión pública. Pero ojalá no caiga una por esa razón. La página 2, Alex, trae un tema que es recurrente en la República Dominicana y que hay que pensarlo. Yo soy un hombre de pueblo y me preocupa este tema, aunque
con la presencia de nuestro invitado, es un tema que yo me convierto en un hereje al abordarlo aquí en su presencia, que es un experto en economía y fue gobernador del Banco Central. Pero el dominicano es lo más atrevido que hay, y yo como dominicano a veces también soy atrevido. La constante, el crecimiento de la economía dominicana, una herejía que está ahí en el día a día. Hay que ver cuáles son los ejes o los subsectores de la economía que crecen. Zona franca, minería, turismo. No crece la agropecuaria. No crece la agropecuaria. El gobierno sigue tomando préstamo tras préstamo. Y esto es una carrera que lleva 30 o 35 años. Aquí ahora mismo hay préstamos cada 15 días en una economía que crece. Pero hay un banco central quebrado, con una deuda hoy que casi llega a 900 millones de pesos. Y en 3 meses, con el ritmo que lleva el Banco Central, va a llegar a 1.000 millones su deuda. Y eso es una señal muy equivocada en el manejo de la economía en la República Dominicana. Estamos en la perspectiva de una quiebra del país. Y una quiebra del país significa que habrá gente en la calle movilizada. Una economía que crece. ¿Y cuál es la población desempleada? ¿Cuál es el costo de la vida? Los artículos de primera necesidad cada día suben de precio. Cada día. Pero tenemos un banco central con unos funcionarios que ganan salario altísimo. El salario del gobernador del Banco Central triplica el salario del presidente de la República. Y es posible que sumemos los ingresos de Diomedes Olivares, de Miguel Cabrera y los míos, y solo los viáticos de los 2 principales funcionarios del Banco Central superan los ingresos de nosotros 3 cada mes. Ese es el país que tenemos. Y esto tiene que encontrar un rumbo diferente. Pero siempre nos están diciendo que la economía crece en un 5%. Leonel decía que crecía en un 8% cada año. Cuando los organismos internacionales están hablando de que para el 2023 la economía en América Latina va a crecer un 1%. ¿Y cuál será el crecimiento de la población? ¿Cuál será el desbalance? Y sin embargo, en América Latina, la tendencia y lo que están viendo los organismos internacionales es un crecimiento de un 1%. Y lo del Banco Central aquí siguen pronosticando un crecimiento de un 4,5% para el 2023. Entonces uno tiene que cuestionar lo que está pasando en este país. La economía del bolsillo mío no crece. Al contrario, decrece. Entonces, son temas preocupantes. Ojalá que nuestro invitado de hoy nos ayude a comprender estos fenómenos. Yo, hombre común del pueblo, nacido en la Peñita de Dajabón, no soy ducho en estos temas, pero son temas que me preocupan. Porque siento en el bolsillo y en el bolsillo de mi vecino y de los hombres y las mujeres del campo y de los barrios, cuál es la situación económica. Uno toma el pulso en la sociedad. Yo no puedo partir de lo que reporta la Barrigol. No. Lo que le entra a Barrigol o a los que manejan el turismo o los que manejan zona franca no entra necesariamente al país. Eso se va. Y se va mucha riqueza que ni siquiera la reportan o no pagan los impuestos correspondientes por ello. Son de las cosas en este país y en este mundo de Dios. Así es, bueno, ese punto es interesante. Entonces vamos a ver qué nos dice el maestro Miguel Cabrera. Sí, mira, yo estaba escuchando al hermano Torres y hay un punto que no puedo dejar pasar por alto. Las empresas Zona Franca o las empresas de maquiladora son empresas que vienen a la República Dominicana a producir un producto X, un producto tal, pero son empresas que vienen con una serie de ventajas por sobre todas las empresas porque están libres del pago de impuestos, están exoneradas y toda la maquinaria, todo lo que traigan, todo lo que importen a la República Dominicana está libre de impuestos. ¿Cuál es el único beneficio que nosotros entendemos esas empresas maquiladoras o de zona franca dejan al país? Bueno, pues que contribuyen con eliminar el desempleo o con que el desempleo sea un poquito menos. Entonces, es lo único que contribuyen esas empresas a la República Dominicana y en un momento determinado se establecía que dichas empresas
cambiaban el dinero del pago de los empleados, lo cambiaban a dólares y entonces eso hacía que entraran divisas a la República Dominicana. Incluso hay un aspecto y es que esas empresas no pagan ni siquiera bonificación, no tienen que pagar, están exentos del pago de bonificación, que la bonificación es el 10% de los beneficios netos que recibe los empleados por parte de la empresa, que es cuando se cierra su año fiscal, no están libres de ese pago de ese impuesto o de ese pago de ese beneficio a favor de los trabajadores, y también los salarios de zona franca por demás son muchas veces mucho más pequeños que los salarios normales o que el salario establecido para las empresas sectorizadas. Entonces es un punto muy importante abordado por el hermano del que yo quería decir esas cositas. Hay algo que también vi en el periódico y que me llama la atención, y es la salud de su santidad Benedicto XVI, aquel papa que renunció a ser papa y entonces llegó después este papa que tenemos, que es un papa que viene de un grupo que tradicionalmente nunca quiso llegar al papado como son los jesuitas, que era el brazo armado de la iglesia, ese brazo armado de la iglesia católica que fue expulsado de América. Entonces ese brazo armado nunca le interesó ser papa a ninguno de los jesuitas, y se dio el caso de que este papa es jesuita y por eso puede hacer las transformaciones. Me llamó la atención la salud del Papa Benedicto XVI, porque hizo aportes muy importantes dentro de su papado, y nosotros vamos a unirnos al pueblo que ruega por la salud del queridísimo Papa Benedicto XVI. Otro punto que vi dentro del periódico es lo relativo a la modificación que se está haciendo, que se propuso, que ya pasó por el Senado, de lo que es la ley electoral, aquella ley que regula los comicios electorales que tienen que hacerse en la República Dominicana cada 4 años, en donde se refleja la voluntad popular, y entonces los líderes surgen a ocupar cargos públicos, esos cargos públicos que el mismo hermano Alfonso Torres había establecido, que se endiosan, que endiosamos, cada 4 años endiosamos a personas que no tienen ninguna trascendencia muchas veces dentro del ámbito social, que surgen de diferentes lugares de la República Dominicana y de diferentes posiciones económicas, y esas personas que surgen de esos diferentes lugares y cuando llegan a la posición económica, ellos entienden que están en el Olympus, y que estando en el Olympus están más arriba, mucho más arriba que los demás. Surge la arrogancia, surge la prepotencia, surge todo ese tipo de situación. Pero volviendo a lo que es la modificación a a la ley electoral, esta modificación a la ley electoral, la Junta se ha opuesto porque entiende que hay ciertos aspectos que debieron ser tocados y otros aspectos que debieron ser eliminados dentro de lo que aprobó el Senado. Esto va a traer muchos conflictos, porque en un país como nosotros, en donde los partidos políticos y los funcionarios públicos y las personas que día a día se mueven dentro de ese ámbito, siempre quieren mayores beneficios por encima de lo normal, entendemos que la ley electoral es una ley que está justificada en la Constitución de la República, donde la Constitución me dice que es un derecho el elegir y el ser elegido, y entonces una de las formas de elegir y ser elegido es sobre la base de tener una buena ley electoral, una ley que no se cambie cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, sino que se pueda mantener en el tiempo, una ley que no haga, como se hace cada vez que hay un comicio electoral, que los equipos que se usaron en las elecciones anteriores hay que votarlos, porque hay que comprar nuevos equipos y hay que darle a ganar ese dinero a un empresario o a un político, a una persona X. Bien, Miguel, esa parte también es interesante para recordar a la nación y al mundo que el año que viene también se celebran elecciones en Argentina, el Uruguay, Guatemala,
y lo que tiene que ver un referendo en Chile y otro en Colombia, si mal no recuerdo, y uno en El Salvador. Esa parte también son esenciales, y el tema de lo que es la ley electoral, todo va a ir cayendo como si fuera Poco a poco. el agua del río Bajar, y su cauce la llevará en el punto exacto. Nosotros no vamos a ir a ver estos mensajes, pero antes vamos a ver si es posible, Ale, ver la valla de nuestro invitado en el día de hoy para estos temas tan apasionantes que es el mundo económico. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por dos. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía, y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Así es. Bien, señores, ustedes saben que lo prometido es deuda y ya estamos a final de año, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un hombre que tiene acciones como de evidente, ¿verdad? Ustedes recuerdan que cuando estuvo aquí, pues predijo que el gobierno iba a tener que erogar más de 64 mil millones. Yo me quedé así, con la boca abierta en el mes de junio. Y vamos a ver qué nos dicen en ese tema. Entonces, son 5 en 1 para no interrumpir en esta cátedra de economía. Ustedes saben que él es el presidente del Colegio de Economistas, Codeco, que era una institución que no existía. Y vamos a ver qué puntuaciones tiene en el día de hoy que no puede decir del Codeco. El otro punto es que no puede decir del administrador del Estado Dominicano, del presidente Luis Abinader, cuáles son sus atributos y qué opinión él tiene sobre este tema. Y un punto que yo traté aquí ayer, pero yo no soy economista, y es el tema del presidente, el expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sobre el tema económico de 1932, cuando él gana las elecciones y asume el 20 de enero de 1933.
90 años para atrás. Y esa parte a mí me interesa porque son puntos positivos para cómo llevar una economía a un país que nos beneficia a todos. Bienvenido, presidente del Codeco, José Eloy Marcún. Muy amable. Como siempre, 5 en 1. Bueno, son muchos temas. Vamos a ir comenzando rápido con el Banco Central. No hay una ley ni una disposición sobre un salario del gobernador. Eso lo fija la Junta Monetaria de cada país. Normalmente los gobernadores o presidentes de Banco Central alrededor del mundo ganan siempre, generalmente ganan más que primeros ministros o presidentes, o sea, es un tratamiento diferente. Hay presidentes de Banco Central en Europa que ganan 200, 250 mil, 300 mil, 400 mil, varía mucho, depende del desarrollo del país, el nivel del país, y ese salario no lo tiene ni el propio primer ministro, en caso de que haya primer ministro o del presidente. De manera que eso no es una cosa, digamos, y no solamente el Scotiabank es un banco del Estado canadiense, y el presidente del banco Scotiabank gana mucho más que el primer ministro de Canadá. O sea, eso puede estar tú seguro. De manera que había un camarero amigo mío, un amigo mío que se fue a Nueva York hace como 25 años y terminó siendo camarero en un restaurante de carne muy conocido en Estados Unidos. Él me decía que facturaba al mes con propina entre $8.500 mensuales limpio. Un profesor universitario, hablando de $100,000, un profesor universitario que dé física cuántica no gana eso. Y el amigo mío no llegó nunca a la universidad. Y un boxeador sube a un ring, se gana $150 millones en 9 horas, en 15, 20, 30 minutos de pelea, que no se lo gana un premio Nobel en toda su vida. Hay muchas en esas cosas que te digo, varía mucho y ese es el mundo real, o sea, no todo es justo ni es equitativo y pasan a veces cosas como esa. La economía dominicana tiene otra cosa también que usted mencionaba, de que cae la agricultura. Este año ha caído muchos sectores, se han caído. La ventaja que tenemos nosotros es que no dependemos de un sector, ni de dos. Por ejemplo, Venezuela está mejorando la economía de Venezuela. Este año ha crecido. ¿Por qué? Por el petróleo, por el precio del petróleo. Mejoraron la capacidad de producción de PDVSA, hicieron algunas rehabilitaciones, comenzaron a exportar más petróleo y la economía comenzó a mejorar. Venezuela es petróleo. Nosotros no. A nosotros este año se nos cayó el sector construcción. Minería está en negativo. La agricultura está también por debajo del 2021. Pero tenemos una zona franca que está creciendo casi al 10, un turismo casi al 30, ¿no? Exportaciones están creciendo al 12 de otros bienes. Entonces, nosotros tenemos mucho frente. Remesas. O sea, la República Dominicana genera dólares por muchas fuentes, o divisas, o riqueza, como tú lo quieras llamar. No dependemos de un solo sector. Y eso es una gran ventaja, haber diversificado. Así como hemos diversificado la matriz energética, 30 años atrás, ¿qué era? Petróleo. Todo era petróleo. Hoy no. Hoy ya tiene gas, eólica, petróleo, hidráulica. O sea que ya se ha ampliado y ya el petróleo creo hoy es un 40% de la matriz. Entonces, esa diversificación nos permite también balancear en cuanto a precios. La economía este año, como he escrito en varios de mis artículos y que predije en mis artículos, yo había calculado un 5% después de junio, porque fíjense, comenzamos el 2021, ubiquémoslo en enero del 2021.
salimos en enero del 2022, salimos de un 2021 con un altísimo crecimiento, 12.3, 12%. América Latina también, Estados Unidos creciendo un 5 y pico por ciento, todo el mundo estaba feliz. La inflación estaba alta como resultado de la pandemia, ¿no? Que hubo una contracción en la oferta y la demanda, que eso cuando vino la gran demanda subió, el crecimiento comenzó a subir, hubo mucha demanda, pero la oferta no respondió. Y eso produjo una alza de precios. Pero se suponía que en el 2022 eso se iba a ir controlando y todo iba a volver a la normalidad. ¿Y cuál fue el crecimiento de República Dominicana en enero del 2022? 6.1. Tú dices, bueno, si crecimos en enero interanual, febrero 5.9, este año vamos a crecer entre 5.5 a 6. Pero entonces viene marzo, ¿no? Explota la guerra en Ucrania. ¿Qué pasó después? Un mes, 2 meses después, el petróleo estaba a $130 el barril. No se olvidaron de eso. Llegó a $128 el barril. El gas se triplicó. El gas fue peor por los recortes, por el conflicto de las sanciones que pusieron Occidente a Rusia. Rusia recortó los suministros de gas, eso fue un desastre. ¿Qué dice el Fondo Monetario? No, este año va a haber una recesión, van a caer todas las economías. Bueno, efectivamente cayeron. Nosotros vamos a terminar con alrededor de un 5, de un 5.6 que habíamos pensado a principio de año. Y si terminamos un 5 es un milagro, realmente. Porque eso estamos hablando de que es el doble casi del promedio de América Latina entera, que está previsto a crecer un 2.5%, toda la región. Recuerden que estamos hablando con el ex gobernador del Banco Central, José Eloy Marcún, y presidente del Codeco, o sea, que maneja perfectamente lo que es la economía. Entonces aquí hay 3 instituciones que le tienen el pie pisado en el cuello al pueblo dominicano. Son 3 instituciones que precisamente está dentro del sector que él está hablando en este momento. Y estos son EDESUR, EDENORTE y AES, la factura eléctrica, que son las 3 instituciones más negativas de este gobierno. ¿Cómo usted valora esa posición con este problema de las EDES? Yo de ese tema no quisiera hablar mucho, ¿no? Porque primero, yo he defendido siempre la privatización de la sede. Yo he sido un claro defensor de que mientras la distribución esté en manos del Estado, eso es un caos, un desastre. ¿Usted cree que eso debe pasar al sector privado entonces? Privatizarlo. No como se hizo aquella vez con Unión Fenosa, no, hacerlo de una manera mucho más abierta, más regional, quizás crear 3, 4 regiones en el país, pero hay que privatizar la distribución. De manera que si tú me preguntas algo de las EDES, lo que te puedo decir es que eso es para mí un caos, es un disparate. Seguir gastándose 800, 900 millones de dólares al año para subsidiar con pérdida de un 35 y 40% también en la transmisión, que es otro problema. O sea que el gobierno tiene que erogar prácticamente $1.000 millones de dólares para ese sector. Generalmente 800, varía, 900 millones para cubrir las pérdidas de la distribuidora. Es un fracaso. Primero por el robo de energía, segundo porque se pierde mucha energía y la ineficiencia misma de las distribuidoras. O sea que yo eso, esa es mi opinión. Ok, continuamos con el tema de... Bueno, la economía vamos a terminar, como digo, en condiciones relativamente bien, considerando que las predicciones que habían hecho al principio eran que este año vamos a meter una recesión profunda. De hecho, se entró en recesión, pero ¿qué pasó? ¿Qué cambió un poco la cosa? Estados Unidos. Estados Unidos crece en el segundo trimestre, en el primer trimestre, en el segundo creció, el producto cayó.
En el segundo trimestre cae otra vez. Se supone en teoría económica que cuando 2 trimestres la economía cae, tú entras en recesión. ¿Es correcto? ¿Qué nos ayudó a nosotros mucho? Que Estados Unidos, en el tercer trimestre, la economía repuntó. Y el empleo se mantuvo casi a pleno empleo. O sea, el desempleo en Estados Unidos no se ha sentido. Con todo y que las tasas de interés han subido de 0.25%, casi cero, a un 4%. Es un cambio brutal que no se veía hace cuatro décadas. Y sin embargo la economía sigue empujando los servicios. Claro, no digo que no haya problemas, ya se están viendo cierres de empresas, pérdidas en los activos variables, muchas se han caído las bolsas. Hoy está el estándar, estaba viendo el Standard & Poor's hoy en 3.700 y pico, cuando debía estar sobre 4.000. Las tecnológicas, hay muchas que están en serios problemas, y lo sabemos, ¿no? Han despedido miles de empleados en casi todas. Entonces, ya se comienza a ver que a principios del 2023 ya las cosas van a cambiar un poco en Estados Unidos. Aunque termine con un nivel de empleo alto, puede ser que a principios del año que viene el desempleo se dispara un 4.5 o 5%. En Estados Unidos. Sí, sí. Y la economía caiga a quizá un 1.5, 1.6%. Va a haber una recesión en Estados Unidos. Va a haber una caída de los mercados de valores. También puede haber una burbuja financiera por la deuda. La deuda está subiendo demasiado. En un momento dado eso también puede, como pasó con la burbuja hipotecaria en el año 2008, que eso la predijo Roudini, un economista muy conocido, predijo esa crisis, y el señor Alan Greenspan, presidente de la FED en ese entonces, que se suponía que era el gurú de la economía, no le hizo caso, no le dio bola, no le paró bola al problema que era como un volcán que estaba debajo de la tierra, se estaba generando la crisis hipotecaria, gente vendiendo propiedades casi con financiamiento de un 95%, y esas hipotecas se revendían, y eso creó una crisis sistémica en el mundo entero, cuando ya se vio que esa tómbola no podía seguir, y el presidente de la FED no se dio cuenta, y eso causó una de las crisis financieras más grandes de la historia, desde la depresión de los años 30, que Rubel tuvo que, esa medida que tú mencionas, de confianza, de que el gobierno tuvo que proteger a los depositantes, cerró los bancos, pero la gente se sintió segura porque su dinero supuestamente iba a estar respaldado, y ya cuando volvieron a reabrir, la gente confió, ya no estaba haciendo fila para retirar el dinero. O sea, fue una estrategia que se adoptó para crear confianza en la gente y que no vaciaran, porque los bancos no tienen dinero para pagarte todo lo que tú tienes depositado ahí. El negocio de los bancos es tú coger tu dinero y prestárselo a otro. Tú tienes una parte guardada en el Banco Central, que es el encaje legal, pero eso es un 20% de todos los depósitos. El resto se está moviendo en la economía. Entonces, eso fue lo que se trató de hacer. Bueno, en fin, hay 3 problemas ahora mismo. La inflación, para mí es el más importante. Pero le dio, perdón que le interrumpa, pero le dio un resultado extraordinario. Claro, dio resultado. En ese momento. Y la economía, después de una crisis como la que pasó en los años 30, comenzó a repuntar. Es natural. Y el gobierno le inyectó dinero a los bancos. Y le inyectó dinero. Pues eso lo van a hacer otra vez. El estilo keynesiano. Vamos a gastar dinero. Mira, esta calle hay que hacerla, pero mire, señores, esa calle está muy buena. Rómpela y hala. Y construyela. El problema no es que la calle esté buena o esté mala. Rompe la calle, construyela. Es que gaste. Que tenga dinero para que el gasto público crezca para que la economía se dinamice. Que si está bueno no la calle. Pero eso. Pedro Sánchez está en eso. Lo está anunciando ayer. 45 mil millones de euros para la calle. Exactamente. En el 23. Y si están alguna buena, bueno, la vamos a dañar un poco para poder repararla.
En fin, el gasto público es un elemento multiplicador de la economía y eso se hizo después de la gran crisis. En fin, como decía, el problema es la inflación. Vamos a cerrar el año con qué inflación. Estamos en 7.7, ¿no? Algo así. 7 alta. Puede que cerremos en 7.1, 7.2, 7, yo no sé si los precios en diciembre siguen bajando, pero aún así es alta. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y Estados Unidos también, aunque la ha bajado de casi 9 y pico a 7, 6.9, 7, todavía está muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que la FED va a seguir aumentando la tasa y nosotros vamos a seguir aumentando la tasa de interés. ¿Y qué va a pasar con eso? Que la economía se va a contraer aún más. En Europa tiene un 10% la inflación, que es peor. Inglaterra es un caos. Inglaterra tiene serios problemas. La economía inglesa puede colapsar. Entonces, estamos hablando de un año 2003 que comienza con el pie izquierdo. Y ahora, Alemania también. Y Rusia. Rusia va a crecer negativo. China probablemente no llegue ni a un 4. Aún elimine la política de cero COVID, que ya decidieron eliminar eso porque estaba hundiendo la economía china. Pero China puede crecer un 4, pero China creció un 9, un 10. Ellos van a resentirse, además tienen una crisis inmobiliaria en China. Hay un lío del diablo en China con el asunto de inmobiliario, porque ahí se han pagado sobornos de miles de millones, se han hecho ciudades que no se han ocupado, ni una vivienda desocupado, ciudades fantasmas. Dios santo. China puede caer en una seria crisis también inmobiliaria este mismo año. En el 2023. Sí. ¿Y la India? La India es la que mejor está. Okay. Es la que está creciendo un poco más alto ahora mismo y podría ser una de las que mejor le vaya en el año 2023. 2023. ¿Y Australia y Japón? Japón siempre ha estado Japón tiene 20 años, 25 años, casi caminando en forma horizontal, ni sube ni baja. Ellos ahora están haciendo algunos ajustes en su política económica. Tú sabes que Japón es un país cuya deuda, el 95% es una deuda interna. Es un país que ahorra mucho, el nivel de ahorro más alto del mundo. La gente no gasta. Al no gastar, la economía no crece. Japón es muy austero. Japón siempre ha sido muy así, ese ha sido el problema. El gobierno ha tratado de que los japoneses gasten más dinero y ahorren menos, porque eso dinamiza la economía, pero tú no cambias una cultura así de la noche a la milenaria, de la noche a la mañana. Maestro, lo que es la huelga japonesa. La huelga japonesa, ¿en qué consiste? Sí. La huelga japonesa consiste en trabajar el doble. Trabajan el doble en Japón. O sea, trabajan 16 horas. No, entonces cuando por ejemplo ellos quieren lograr algún objetivo, entonces aumentan la producción en la empresa. Cuando aumentan la producción en la empresa, entonces ¿qué sucede? Que hay un problema. Claro. Porque hay un exceso de producción. Y caen los precios. Entonces esa es una huelga japonesa. Continuamos. Fíjate. Mira qué buen análisis. Muy bueno. Bueno, recuérdense que estamos conversando aquí Alfonso Torres Ulloa y don Miguel Cabrera Puello con nuestro invitado de honor en el día de hoy, José Eloy Marcún. Vamos a seguir con el otro tema. Predecir los futuros en economía es como predecir un terremoto, muy difícil. Porque tú puedes decir, bueno, va a temblar, bueno, todos los días tiembla la tierra, uno no lo siente, a veces muy poquito, pero decir que va a temblar un terremoto de 3, 4, 5 grados, bueno, puede ser que tenga suerte y lo haga, pero en economía es muy difícil predecir. El tema de manejo del presidente de la República y el tema del Codeco. Bueno, rápidamente yo diría que en las crisis tú puedes sacarle provecho a la crisis. Correcto. Y yo he dicho siempre que República Dominicana le puede sacar provecho a la crisis. Y no digo que todo el mundo lo pueda hacer, porque mira cómo está Perú.
Nicaragua, Venezuela, Argentina con una inflación del 100%. Lula es un interrogante. Tú me excusas, yo reconozco que es un hombre que tiene su mérito, pero yo quiero ver lo que va a hacer. La gente, los inversionistas no se vuelven locos y que vamos a poner Lula, no. Van a esperar a ver cuál es su política, cuál es su estrategia. Nosotros tenemos un presidente que está claro en su estrategia y un país que tiene clara su estrategia. Primero, seguridad jurídica. Aquí hay seguridad jurídica para la inversión extranjera y eso lo sabemos, lo saben los inversionistas. Lo saben, los mercados lo saben. Mira ahora mismo como Standard & Poor's mejoró la calificación de riesgo. Eso es casi un privilegio para un país en este momento. Segundo. Antes de pasar a eso, explíqueme lo de Standard & Poor's. El BB, que yo no entiendo. Bueno, que mejoró la calificación de crediticia del país, de BB- menos a BB. Eso es una gran cosa, porque eso, cuando tú vas a los mercados financieros a colocar bonos, tú estás mejor respaldado, o sea, tú puedes colocar esos bonos a menor tasa de interés, si eres un país que tiene menos riesgo crediticio. Okay. El que tiene más riesgo crediticio paga más interés, eso es lo normal. Lo segundo es la transparencia, la corrupción. Ya no vienen aquí gente que lo primero que hace es enciende el escritorio. Yo quiero instalar una empresa o hacer una inversión y lo primero que te dicen antes de entregarte los papeles para que sepa lo que tienes que hacer es decirte cuánto voy a cobrar yo, cuál es el soborno que voy a pagar. Se acabó eso. Eso, se acabó. Hay transparencia en las contrataciones, hay seguridad ciudadana, que tenemos que luchar por mejorarla, y una estructura institucional mucho más sólida. El gobierno está trabajando en reformas institucionales importantes, porque eso es lo más importante de un país. Si tú quieres saber por qué Estados Unidos llegó a ser el país más poderoso del mundo, tú estudias los libros, lees la historia, eso está basado en los pilares institucionales de Estados Unidos. Cómo ellos sembraron esos pilares lo más profundo posible para que fueran inamovibles. Eso hizo grande Estados Unidos. No es otra cosa, esa es la clave. Entonces aquí hay que tratar de que esos pilares se profundicen. La fortaleza institucional, el manejo del gasto público, la calidad del gasto público, no el derroche, no esa vagamundería que había antes, de viajes en primera clase, hoteles de lujo, gastos. Era una barbaridad que había aquí, era un derroche de dinero como si fuéramos un país árabe, productor de petróleo. Eso se acabó. Y eso la gente lo siente. Y aunque está sufriendo, los pobres están sufriendo el precio, el poder, la pérdida del poder adquisitivo. La gente está apoyando al presidente porque ve que está haciendo ese tipo de cosas, está mejorando las condiciones del país, la imagen del país. Como la gente lo ve al país desde fuera, como se dice, oye, pero mucha gente te habla, se está viendo muchos cambios en República Dominicana. Oye, pero ¿y qué están haciendo en República Dominicana? Eso es lo que suena, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esos elementos podemos aprovecharlos para que el año que viene, y como China está como está, seamos un imán para la inversión extranjera. Y un imán que pudiera disparar la inversión extranjera en 1.000, 1.500, 2.000 millones en un año, dispararla. Tenemos ahí abierto todavía pendiente Pedernales, la zona de Bahía de las Águilas, que está correcto, en Montecristi, que es un punto que puede ser un hub del comercio en toda América Latina, América del Norte, Europa. O sea, tenemos montones de cosas que podemos hacer de este país y producir un cambio extraordinario en 5, 10, 15 años si seguimos así. No echemos para atrás otra vez. Eso es importante. Porque si damos un paso para atrás, nos jodimos. Eso estemos claros. Si volvemos otra vez a lo mismo, que la corrupción, que los sobornos, que la vaina, eso ahí se murió todo. Que las instituciones hagan lo que le dé la gana, gasten como le dé la gana, no. Ya eso ha cambiado mucho y gracias a la política que el propio presidente ha aplicado y que inclusive
han sido castigados funcionarios de su propio gobierno por haberse salido de la línea que él trazó en ese sentido. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ustedes saben lo que pasa cuando uno tiene un hombre de esta magnitud. Es una cosa grande. ¿Ustedes entienden? Macro. Entonces se quedaron muchos temas, pero ustedes saben que el tiempo en televisión es corto. Entonces las gracias al presidente del Colegio Dominicano de Economistas, como siempre. El colegio va muy bien. Va bien, sí. Eso es importante. Me da mucha alegría. Es otro colegio. Solamente lo veo en la prensa porque no existía. Esa parte es interesante. Dar las gracias como siempre al maestro Miguel Cabrera Puello por esta importante intervención en el día de hoy, así como siempre al maestro Alfonso Torres y Ulloa, y sobre todo a nuestro invitado de honor, José Eloy Malcún, querido como siempre. Gracias. Bendiciones y sobre todo, recuerden, el mundo sobre ruedas.